Ok, ahora sí, ya estamos grabando. Entonces, las resistencias de alto valor son aquellas que nos permiten una protección en altos niveles de voltaje. ¿Okay? Este tipo de resistencias se utilizan en, en ambientes residenciales, en algunos elementos de alta potencia, el servicio eléctrico, sobre todo en los sistemas de media tensión, ¿eh? Utilizan este tipo de resistencias de alto valor. Entonces, bueno, les preparé aquí una pequeña clase para hablar un poquito de lo que es esta resistencia. La resistencia y el aparato de medición que es el megómetro. Entonces, el megómetro es un dispositivo de medición para medir resistencias de aislamiento. Las resistencias de aislamiento son aquellas resistencias, como le dije hace unos momentos atrás, se utilizan para la protección de equipos de equipos de alto voltaje. ¿Okay? Este tipo de resistencia suelen alcanzar los niveles de megaohmios, teraohmios. ¿Okay? Están provistos de el megaómetro está provisto de un selector de escala de tensión de prueba y la medición se realiza con una tensión continua de 500 voltios en corriente continua. Generalmente este es el tipo de corriente que se utiliza para las mediciones de pruebas. Dice aquí que pueden usarse tensiones superiores de 1 a 5 kilovoltios en caso de prueba en circuitos de alta tensión superiores a los 1000 voltios. La tensión de prueba que utilizan estos equipos se genera mediante un generador interno. O sea, estos equipos tienen algunos equipos tienen una manivela o funcionan mediante baterías. Los que tienen manivelas generalmente son equipos analógicos y los de batería son equipos digitales. ¿Verdad? Entonces, al girar la manivela, empieza a generar la tensión que se necesita para la prueba de los equipos, ¿eh? Dentro de los circuitos. En los casos de los dispositivos digitales existe un botón de prueba que al apretarlo hace que la pila genere la cantidad de voltios necesarios y durante un espacio de tiempo aproximadamente de 1 minuto que debe durar esta prueba. En ese minuto se mantiene la cantidad de voltaje requerida para la prueba en el megómetro. Entonces, los equipos sometidos a comprobación de aislamiento deben estar limpios y sin presencia de humedad. En caso de tratarse de equipos en servicio, conviene realizar la comprobación después de su funcionamiento y de haber alcanzado su temperatura de operación. Okay, entonces, existe una temperatura tope que tienen los equipos para funcionar. De esa temperatura, por encima de esa temperatura pueden dañar las resistencias. No es conveniente tampoco que se hagan mediciones porque las mediciones no van a ser fiables. Igual si las resistencias son muy bajas,
el tema de la impedancia, entonces no va a obtener los resultados que se requieren. Y el sistema, lo que se vaya a medir, tiene que estar en poco tiempo de haberse usado. No puede estar con horas en reposo. O sea, tiene que estar, como decir, el sistema tiene que estar ya en caliente. Entonces aquí tenemos nuestro megaómetro. Aquí tenemos un tipo de megaómetro de manivela. Ahorita dentro de un rato le pongo una fotografía de lo que es un megaómetro, o sea, cómo se ve en la realidad. Y aquí vemos un megaómetro que no tiene manivela, pues tiene nuestro botón de prueba, nuestro botón de test. Él utiliza baterías, no tiene la manivela, entonces al uno apretar este botón, él genera la cantidad de voltaje que se necesita para realizar la prueba. Entonces, el funcionamiento del megaómetro, él está constituido por una fuente de alta tensión, pero poca energía, pocos joules. Cuando se coloca una resistencia en los bornes de la fuente, se puede observar que la tensión disminuye. ¿Okay? Eso es, claro, producto de la ley de Ohm. Entonces, logrando una fracción de la tensión que la fuente es capaz de generar al vacío. Hay una parte de la tensión que la fuente es capaz de generar cuando se encuentra en el vacío. Mientras menor es el valor de la resistencia colocada, tanto menor es la tensión suministrada por la fuente. ¿Okay? O sea, si vamos a trabajar con una tensión alta, debemos usar una resistencia de alto valor, o sea, de más ohmiaje. Si la fuente no muestra, no suministra tanta tensión, entonces si la tensión es más baja, entonces podemos usar resistencias con menor ohmiaje. ¿Alguna pregunta? O sea, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Aló? Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya, perfecto. Entonces aquí dice, censando la tensión producida por la fuente y asociando los valores de la resistencia correspondiente, vamos a admitir y llevar un momento aquí, está entrando otro compañero. Ok. Ajá. Entonces, se puede estimar el valor de la resistencia colocada para su medición. En los instrumentos antiguos, la fuente de tensión era manivela. Les comento que el megaómetro es un instrumento de medición que el primero que se diseñó, que se creó, fue en el siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿okay? 1880 y algo por ahí. Para que ustedes vean lo antiguo que es este aparato, y ya en esa época se trabajaba, era importante, ¿cómo se llama? La parte de la seguridad de los sistemas de alta tensión. Entonces, dice, podemos estimar el valor de la resistencia colocada para su medición. En los instrumentos antiguos, la fuente de tensión era a manivela.
En los actuales momentos se ha reemplazado por dispositivos electrónicos. El diagrama y procedimiento de funcionamiento es el de un instrumento construido con dispositivos electrónicos. Eso es en la actualidad. Y actualmente, aunque los megómetros de manivela fueron los primeros que se utilizaron, actualmente todavía siguen existiendo y en algunas partes se utiliza porque son inclusive hasta más precisos que los electrónicos. O sea, aquí vemos un diagrama en bloque de cómo se configura un megahómetro. Tenemos una fuente de alimentación, ¿verdad? Por supuesto, aquí tenemos un circuito para evitar altas corrientes que puedan dañar el dispositivo. ¿Okay? Una cadena multiplicadora de tensión, que en esta área aquí es donde se establece la tensión que se va a utilizar de prueba. ¿Okay? Y aquí tenemos nuestra resistencia de prueba. ¿Okay? Entonces, básicamente, cómo está constituido el megómetro. Entonces, en la parte de la comprobación y el megado de los cables. Entonces, dice, antes de conectar una instalación nueva, la tensión a la red se deberá efectuar la medida de resistencia de aislamiento para comprobar el correcto estado de la misma. Okay, lo primero que hay que ver es medir la resistencia de aislamiento para ver si ésta se encuentra en buenas condiciones. Porque si la resistencia está mala, podemos dañar el megómetro. ¿Okay? Igual que las máquinas eléctricas, los cables están sometidos a sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra. Para saber si después de estas incidencias el cable se encuentra en condiciones óptimas de servicio, se pueden realizar dos pruebas. La primera es la medida de la resistencia de aislamiento y la segunda la medida de la continuidad del cable. Esas son pruebas que no solamente se realizan con el megómetro, sino con la gran mayoría de los equipos de medición. Parece que los equipos de medición, cuando vamos a medir, ellos utilizamos dos cables que van a cada uno de los polos de los elementos que se va a medir. Y bueno, uno de los elementos que nos permite saber si estamos recibiendo las medidas correctas son los cables con que se utiliza para la medición, que van conectados a los dispositivos. Si estos cables presentan alguna falla, pues la medida que nos va a dar va a ser un poco, o sea, no va a ser fiable, no va a ser correcta, no va a ser una medida correcta. Entonces ahí tendríamos que utilizar ¿cómo se llama? Tendríamos que utilizar los cálculos manuales para poder comparar y saber si en verdad el dispositivo está dando unas buenas lecturas. Entonces, en un extremo, para comprobar el cable, si el cable se encuentra cortado, en un extremo del cable se puntean los tres cables. ¿Okay? Aquí vemos los tres cables de nuestro cable de alta tensión. ¿Okay? En el otro extremo con el Megger. El Megger es el dispositivo, es el instrumento para medir resistencias de alto valor. Se hacen parejas de cables. Si está bien en todas las combinaciones, el Megger marcará 0 ohms. Y si algún cable se encuentra cortado, marcaría, si es analógico, deflecta completamente. Si es digital, en algunos casos pueden marcar error o puede marcar un número grande indicando de que
se va infinita la medición. Para el cable que está en cortocircuito, se mide con el Megger haciendo parejas de cables. Si los cables se encuentran en perfecto estado, todas las combinaciones deben marcar full, completo. ¿Okay? Debe deflectar de manera completa, o en algunos casos digitales puede marcar error, pero sabemos que ese error no es que esté malo, sino que está dando altos niveles de ohmios. ¿Okay? Si alguna pareja marcase un valor X ohmio o 0 ohmio, es que esta pareja de cables se encuentra en derivado, o sea que hay un problema, hay un cortocircuito en un cable. La comprobación entre conductores y tierra. Entonces, en el extremo del positivo del Megger se conecta a la armadura y a todos los conductores, excepto uno que se conectará al negativo. ¿Okay? Hay uno que se conecta al negativo. Si existiese efecto, marcará una baja resistencia. Se repite la prueba con el resto de los conductores. Si están correctamente conectados, marcará una elevada resistencia. La segunda forma se trata de hacerlo entre la armadura y el conductor. Si existe poca resistencia, es que el cable está derivado o está en corto, está a tierra. Si estuviese bien, marcará el Megger una elevada resistencia de aislamiento. Entonces, el megómetro mide la resistencia de aislamiento. Entonces, como ya sabemos, el aparato se utiliza para realizar medidas de aislamiento. El aparato que se utiliza para realizar las medidas de aislamiento es el megómetro o el Megger. Dice aquí que antiguamente se utilizaba como fórmula práctica: por cada kilovatio de tensión en la red corresponde a un megaohmio de resistencia de aislamiento. ¿Okay? Por cada kilovoltio. Por cada kilovoltio de tensión debe existir una resistencia de aislamiento de un megaohmio. Entonces, si la resistencia, hay un ejemplo, si la resistencia es de 380 voltios, entonces la resistencia de aislamiento tiene que ser 0,38 megaohms. Generalmente este tipo de fórmula se utiliza para redes subterráneas de media tensión. Okay. Cuando tenemos muy baja tensión de seguridad o muy baja tensión de protección, la tensión de prueba generalmente que se utiliza es de 250 voltios. ¿Okay? Y la resistencia de aislamiento que debe estar presente dentro del dispositivo es de mayor o igual a 0,25 megaohms. En el caso de que la tensión nominal de la red sea menor o igual a 500 voltios, ¿okay? Entonces la tensión de ensayo debe ser 500 voltios y presentar una resistencia de aislamiento mayor o igual a 0,5 megaohms. Igual que para las tensiones de mayor de 500 voltios, entonces la tensión de prueba debe duplicarse a 1000 voltios y la resistencia de aislamiento igual se duplica a mayor o igual a 1 megaohm. Aquí vemos un esquema de la medida de la resistencia del aislamiento con respecto a tierra. ¿Okay? Y ven que se conecta en el megaómetro, se conecta uno a la tierra de la cajetilla de alta tensión, ¿verdad? La fase va a una de las entradas nominales, ¿ok? Y allí se mide, debe haber continuidad, debe estar midiendo
una resistencia de alto valor. Entonces, explicando el circuito anterior, dice que cuando se realiza la prueba se deberá seleccionar la tensión que se debe aplicar a los conductores. Ya vimos ya que esa tensión va entre los 500 y 1000 voltios de corriente continua. Una de las puntas de prueba se conecta al conductor del circuito derivado bajo prueba, justo donde comienza el conductor en el borde inferior del interruptor termomagnético. Okay. La otra punta de prueba se conecta al conductor de puesta a tierra o a la barra de neutros que se encuentra en el mismo centro de carga. Okay. Aquí vemos que esta va conectada al cable de tierra y el otro va conectado al devanado. Okay. Si el Megger indica 0 ohmios, quiere decir que el conductor que está en prueba tiene una falla. No hay continuidad, no está mandando medidas de ohmios, entonces indica que hay una falla en el conductor. Entonces, dice que puede tener un contacto con el conductor de puesto a tierra o con alguna tubería o gabinete metálico que esté puesto a tierra. En el caso que se le dé energía, se energice, podría causar un cortocircuito. Por lo tanto, este conductor debe revisarse o reemplazarse antes de conducir energía eléctrica. En el caso de que indique el Megger una condición de 0 ohms. Aquí vemos el uso del megaómetro, las diferentes comprobaciones de resistencia de aislamiento. Okay, aquí lo vemos en el devanado, aquí la caja de bornes ¿cómo se llama? En un motor. Okay. Y aquí vemos en este que estaba aquí, vemos el megómetro que es de batería y el megómetro que es de manivela. Okay. Entonces, bueno, ahorita voy a cerrar esta presentación. Le voy a mostrar le voy a compartir otra. Ok, están viendo la página. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí lo que les quiero mostrar es, ya hablamos del Megger, bueno, que hay algo de la historia, desde 1889, imagínense. Tuvo popularidad en
en la época, en el siglo XX, en la década de los 20, siglo XX, década de los 20. El dispositivo de espalda larga es el mismo en sus usos, los mismos propósitos de prueba, ya para que ustedes vean que ya desde esta época ya se estaba planteando el uso de una solución para la protección de los circuitos de alta tensión mediante pruebas. Entonces, aquí dice el MEG, aislamiento de resistencia, una resistencia de aislamiento, ¿verdad? Un sistema eléctrico se degrada con el tiempo. Esto aquí, esto me imagino que estaba en inglés y la traducción fue pésima. Las condiciones del entorno, es decir, temperatura, la humedad y las partículas de polvo son son problemas a la hora de realizar las pruebas en un equipo como este. Miren, como vean, esto es un Megger o un megómetro actual, moderno. No, sí, son los mismos modelos, MTO 330. Okay. Los tipos de Megger dicen que hay el tipo electrónico que funciona con batería, como ya lo vimos, y el tipo manual que es con la manivela. Aquí tenemos uno electrónico. Aquí tenemos el botón de prueba. Vamos a ver si tenemos aquí, aquí tenemos el de manivela. Generalmente los de manivela son con display analógico. ¿Okay? Vamos a ver aquí las ventajas del electrónico y las desventajas. Okay, el electrónico, el nivel de precisión es muy alto, el valor de la resistencia de aislamiento es de tipo digital, fácil de leer. Una persona puede operar muy fácilmente, o sea, es fácil operación y funciona perfectamente incluso en espacios muy congestionados. O sea, ahí, como no es tan grande, él puede caber en cualquier parte. Muy práctico y seguro de usar. Dice que desventaja, que requiere una fuente de energía externa que no es la energía donde se encuentra el dispositivo que se va a medir, y son de alto costo. ¿Okay? Las ventajas del dispositivo hecho manivela, con manivela, dice que todavía se sigue usando como se usaba antes. No requiere una fuente externa para operar porque ya la fuente la tiene él internamente con la manivela, y es un aparato que, por supuesto, un poquito más barato que el digital, que el electrónico. Entonces, la desventaja es que se necesitan dos personas para operar, porque mientras una persona está con la manivela, el otro se encuentra haciendo las conexiones en el sistema eléctrico que se va a probar. O sea, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y no es porque no se pueda, sino porque por las distancias. O sea, hay una persona que tiene que estar operando en un preciso momento la manivela, cuando en otro preciso momento, en ese mismo tiempo, se tienen que estar conectando los cables al circuito que se va a probar, que se va a medir. Requiere una colocación muy estable para la operación, que es un poco difícil de encontrar en los lugares de trabajo. A diferencia del electrónico, que en cualquier parte se puede acomodar, en este no. Se necesita un sitio exclusivo que le precise seguridad al equipo de medición, que no se mueva, que
Aquí dice que alguna colocación inestable puede afectar el resultado del mismo, o sea, por eso es que necesita un espacio físico que le permita seguridad y movilidad. ¿Okay? Los resultados se muestran en una pantalla analógica y requieren un cuidado y una seguridad muy alto durante el uso de la misma. Bueno, entonces esta era la clase de hoy. Yo pensaba darles esto después que veíamos mediciones de resistencia, pero bueno, en el programa parece que esto es una unidad aparte. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo pensaba ya que no íbamos a poder dar esta clase porque, oye, no, si no era la luz, no era la lluvia, otras cosas. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo fino? Ok, ya recibieron todos la evaluación. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la evaluación? Uh-huh. Bueno, si todo está claro, si no hay preguntas en relación a la evaluación que tienen que hacer, aprovechen, un trabajo. Generalmente yo acostumbro poner evaluaciones que no sean tan complicadas en el primer corte para que ustedes puedan mantener su promedio y irse algo cómodo en la segunda evaluación, que sí es un poquito más, no tanto, pero sí siempre hay que pensar, hay que ponerle un poquito más. Bueno, muchachos, si no tienen más nada, lo damos hasta aquí, pendiente con la próxima clase. Yo les estaré avisando, no les voy a decir ahorita cuándo es, porque apenas tenga un espacio pendiente que yo les estaré avisando, mira, mañana, pasado, vamos a tener la clase. ¿Sí? Bueno, si no hay más nada, entonces nos podemos retirar. Gracias por la asistencia. Ok, buenas noches, Rivero. Buenas noches a todos.